Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Primeramente vengo a pedirte perdón si ha habido alguna actitud que en mi corazón que te ha ofendido, Señor. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, toma el control de esta reunión, Señor. Yo disminuyo para que tú crezcas en este lugar. No quiero hablar de mi conocimiento, sino hablar del tuyo, Espíritu Santo. Señor, úsame porque yo tan solo soy un burrito y si tú quieres me puedes usar a mí. Espíritu Santo, quiero que te muevas y pedirte que te muevas con libertad en este lugar. No quiero ser una distracción para las personas que quieren escuchar de ti. Habla, que tu pueblo escuche el día de hoy. Mira que te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mira, hermano, esta semana, esta charla a mí justo yo comparto siempre algo con el grupo de líderes antes, pero el día de ayer fui muy confrontado, ¿no? Fui muy confrontado por esta charla porque o sea, es una charla que no es tan solo para mí, ¿no? Sino que creo que es para todos. ¿Sí? ¿Cuántos tienen problemas? Levanten la mano. Si algunos tienen que levantar hasta los pies, ¿no? Y hablando de problemas que puede ser una enfermedad, puede ser problemas económicos, no sé, te dejó alguien. No, ahí sí, no, ahí despierta, ¿no? Pero cuando te lee la palabra tan... No, a ver, miren, creo que todos tenemos problemas y esto no hay nada que discutir. Ahora vamos a hablar cómo afrontar los problemas. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Créeme que esta charla para mí ha sido muy confrontativa, aunque no parezca. Ha sido muy confrontativa. La charla se llama Yugo Fácil. Algunos gente tu yugo es fácil. Y van ganando ligera y lo vayan, ¿no? Así está, ¿no? ¿Cómo se llama? Yugo fácil. Pero hay gente que ni siquiera sabe qué es yugo. Pero bueno, ¿quién sabe qué es yugo? Levante la mano. Ya, vamos a poner la foto del yugo del significado. Hey, Juster, te mandé 2 imágenes, por favor. ¿Sí? A ver, mientras Juster va poniendo. Mire, voy a darte 2 significados de yugo que están en el diccionario. ¿Sí? Ahora, instrumento para unir a 2 bueyes y mulas o una yunta formado por una pieza alargada de madera con 2 arcos que se ajustan a la cabeza o el cuello de los animales y que sujeta a la lanza de un carro o al timón de un arado y permite que tiren de ellos. Ese es el primer significado de yugo. No sé si se puede ver bien. Acá podemos poner a 2 personas y que nos jalen. No sé. Eso es un yugo. Cuando cantas tu yugo, así tendrías que imaginarlo, ¿no? Porque eso significa yugo. La otra imagen, por favor. De producción, la otra imagen. ¿Está buscando? No, yo le mandé. Ahí está. Acá vamos a poner la foto de los que cantan, ¿sí? 2 fotos. No. A ver, por favor, pon la imagen de alguien acá. No, es broma, ¿no? Pero esto es un yugo. Es más, cuando la Biblia dice no te unáis en yugo desigual, se refiere a esto. Porque si el yugo es desigual, no estaría recto, sino estaría inclinado, torcido. Y cuando hagan la fuerza, lo que han estudiado un poco de física, van a saber que la fuerza no va a ser la misma cuando no tengan la misma altura. Esto tiene que estar recto, parejo, para que empujen firme. ¿Sí? A esto se refiere yugo. ¿Sí? Ahora, el segundo significado me gustó mucho más. Dice, yugo significa dominio u opresión que una o varias personas ejercen
despóticamente sobre otras. O sea, por ejemplo, cuando un pueblo invadió otro, el pueblo decía, estamos bajo el yugo de Roma, por ejemplo. No, es sometimiento. Ahora, es interesante esto porque si te pones a pensar, ¿para qué se ponía el yugo los bueyes? Para trabajar. ¿Y eso es fácil? Te pregunto, ¿es fácil? ¿Te imaginas tú? A ver, acá he traído un yugo para hacerlo así, para que nos lleve acá toda la... No sería, ni siquiera que nos lleves como paseo sería fácil. Imagínate arrastrar un arado, que es romper la tierra con... ¿Se imaginan? Ahora, la palabra del Señor, esa canción nace de la palabra del Señor. Vamos a leerla, ¿sí? Porque no está completa la canción. Porque falta algo. Vamos a Mateo capítulo 11, 28 al 30. Mateo capítulo 11, 28 al 30. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Esto es lo que falta en la canción. Aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y ahí está la canción. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oye, yo te quiero explicar un poco del yugo de Jesús. Cuando Jesús habla del yugo, habla de su ministerio. Ahora, la historia de Jesús inicia así. Él sabía desde muy joven, es más, la Biblia cuenta en los evangelios que él a los 12 años fue al templo y cuando le recriminó a sus padres le dijo, en el negocio de mi padre me es necesario estar. O sea, Jesús ya sabía quién era su padre a los 12 años. 12 años y sabía quién era su padre. Pero él inició el ministerio a los 30. ¿Tú te imaginas al Hijo de Dios, sabiendo que es Hijo de Dios, tener que esperar la mayoría de edad, que era los 30 años, bajo quizás padres adoptivos? Bueno, José era su padre adoptivo. Y encima, o sea, Jesús no es que tuvo 30 años durmiendo en su cama, levantándose a las 11 de la mañana. Así no fue la vida de Jesús. Jesús era carpintero. Alguna vez me ha tocado darle la mano a un carpintero. Che, hermano, tú sientes que tu mano tiene mano de niña, ¿no? Porque el carpintero dice que... ¿Quiénes le han dado la mano a un carpintero alguna vez? O al albañil, o sea, tú dices, pucha, mano dura, ¿no? De piedra. ¿Por qué? ¿Qué hace un carpintero? Trabaja con las manos. Y tú te quejas por tu trabajo en oficina, ay, pastor, estoy cansado de estar sentado, ¿no? Yo que he tenido la oportunidad de ser ayudante de albañil, doy fe que es un trabajo muy difícil. Hacer zanja en pleno sol y a veces sin agua no es nada fácil. Y a veces nos quejamos de nuestro trabajo, ¿no? Jesús inicia su ministerio. Sus discípulos no eran los más consagrados del mundo. Sí lo seguían, pero discutían quién va a ser. ¿Te imaginas Jesús en un light group? Yo quiero ser el primero. No, yo quiero ser el primero. Yo. Todos luchaban porque querían ser el primero. Y Jesús le dice, no, ahí es la famosa charla. El que quiera ser primero, sea servidor de todos. Pero antes de eso era como que, no, yo, que me reconozcan a mí. Su pueblo decía, ¿quién es ese, no? ¿De Nazaret podrá salir algo bueno? De Nazaret, es como que digan, a ver, sin ofender a nadie, ¿quién quiere ofrecer su barrio?
Del Callao, dice. O sea, del Callao, ¿podrá salir algo bueno? O de Independencia. No. De Jesús decían eso. Y Jesús sabía que era el Hijo de Dios. Mandaba a sus discípulos y sus discípulos no creían muchas veces en que podía hacer milagros. Pero esto no era lo más fuerte que le pasaba a Jesús. Jesús sabía que un día todos sus discípulos lo iban a traicionar. Porque Judas no fue el único que lo traicionó. Todos huyeron. Pedro dijo: Jesús, contigo hasta la muerte. Es como que yo, Herbert, contigo hasta la muerte. Y viene alguien: chao, Herbert. ¿Cómo te sentirías, Herbert? Eso hizo Pedro. Y es más, para demostrar, yo pastor de la iglesia, como para demostrar que no soy el pastor de la iglesia, no, yo digo, empiezo a decir lisuratas. Eso hizo Pedro. Empezó a decir lisuras para demostrar que no andaba con Jesús. Judas, a cambio, Judas se arrepintió. Solo que en vez de buscar a Jesús, buscó a la iglesia religiosa de la época. Judas fue con su... Judas no creía que Jesús era el Mesías, empezando por ahí. Él creía que quizás era un profeta más. Pero cuando vio que lo iban a matar, él fue arrepentido y trajo las 30 monedas. Trajo las 30 monedas. Solo que la religión le dijo: no, ya fallaste, ya no puedes arrepentirte. Y Judas, por el remordimiento, se ahorcó. Sí. Como escuché hace poco un predicador que decía: pocos restituyen cuando se arrepienten. Algunos dicen: uy, te robé, pero ya me lo gasté, ¿no? Perdóname. Judas restituyó. Él trajo las monedas de plata y, es más, tiró las monedas de plata. No se quedó, no dijo: me las gasté. Solo que fue al lugar incorrecto. No fue a Jesús, fue a la religión. Amén. Algo más sabía Jesús: que iba a cargar por el peso de todos los pecados y que iba a morir de una manera y ser... Porque Jesús ya sabía que iba a morir. Él anunciaba: es necesario que el Hijo del Hombre muera. ¿Cuántos tienen alguna enfermedad que tienen temor a morir? Cuando te dicen que quizás tienes cáncer, lo primero que dice... Hay gente que le dice que tiene cáncer. Le dices que tiene cáncer. Estaba sana. Y por la misma depresión, al día siguiente está postrada en el hospital. Pero antes estaba... porque no sabía. Jesús sabía que iba a morir. Sabía el día que iba a morir y sabía cómo iba a morir. Y de repente dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y yo digo: ¿pero qué yugo? Oye, mira todo lo que estás pasando, ¿no? Te van a traicionar, tus discípulos no se comprometen, encima se pelean por quién es el mayor. Y Jesús dice: mi yugo es fácil. Y la gente interpreta que la vida cristiana es fácil. Y allí no dice eso. ¿O sí? Si volvemos a leer, ¿qué dice? Yugo. ¿Pero qué yugo? El de Jesús. Y yo te expliqué el de Jesús. ¿Es fácil? Entonces, ¿qué? No, Jesús nos engañó porque no es nada fácil. Hermano, déjame decirte algo. Jesús, con todo lo que pasaba, con todo lo que sabía, nunca dejó de sonreír. Nunca dejó de disfrutar el tiempo que tenía. Nunca estuvo: uy, me voy a morir, me faltan 3 años. Y recién empezaba el ministerio, ¿no? Después, al segundo año: me faltan 2 años. Siguiente año: no. Yo no vi a un Jesús quejándose. ¿O sí? No, es que era Dios, pues. Dios era completamente hombre, dice la palabra. Y los milagros que hizo Jesús
fue porque recibió al Espíritu Santo. Solo así pudo hacer milagros. Pero nosotros decimos, no, el yugo es fácil, ¿no? Y muchos se alejan de Dios porque empiezan los problemas. Pero si tú comparas tus problemas con los problemas que tuvo Jesús, te darás cuenta que estás perdiendo. Porque quizás hasta puedas estar enfermo, enferma. Pero Jesús sabía el día y la hora que iba a morir. Y eso no es nada fácil. Pero Jesús dijo, mi yugo es fácil. Porque el yugo del Señor es ligero de llevar cuando tú entiendes lo que significa Dios en tu vida. Cuando tú entiendes que todo lo de acá es pasajero. Muchos se aferran a esta vida así. Se aferran a no, tengo que trabajar, tengo que conseguir lo otro. Y eso te afana tanto que te olvidas que si un día Dios quiere, ¿no?, agarraste, construiste tu departamento, compraste tu carro y al día siguiente falleces. Porque estuviste preocupado no en lo importante, no, sino en los afanes de la vida. Y la Biblia dice, aquel que vaya por las cosas terrenales va a perder su vida, pero aquel que pierda la vida por las cosas de Dios va a hallar su vida. Hermano, esta prédica también es para mí porque déjeme decirle que es difícil no preocuparse. Y ni hablar cuando vas en familia, ¿no? Escuchaba el testimonio el cuento de un pastor que decía, va a la familia cristiana más de vacaciones. ¡Ey, Samuel, apura! ¡Elías, apura! ¡Elías, cómo te olvidaste eso! Todavía nombres bíblicos le ponen a sus hijos, ¿no? Elías, en la casa te reviento, ¿no? Y en vez de... Porque es tanto el estrés que manejamos que aún si tú cambias de lugar, si tu alma no descansa, no tiene sentido. Amén. Y el único lugar de descanso es Jesús. ¿Quién? Jesús. Cuando la Biblia enseña en el Génesis que Dios en 6 días trabajó y al 7º descansó, enseñó algo, que el descanso es necesario. Así como el descanso físico, el descanso del alma. Y Jesús, ¿qué dijo? Venid a mí todos los cansados. Y no es que, por ejemplo, un día tú estás esforzando, voy a ir a Jesús. No, tienes que dormir. Habla del descanso del alma. Habla de que tú dejes de estar estresado. ¿Tú sabes que el estrés causa muchas enfermedades? Y eso no te lo tengo que contar. Mira, léelo en cualquier lugar. El estrés en esta época está matando más gente que el cáncer. En esta época hay gente, por ejemplo en Europa, que se suicida porque está endeudada. Sí, hay gente que se suicida porque está endeudada, que se mata. Tanto que ya no lo soportan. No, y es una actualidad. Ahora, Jesús dio dos claves muy importantes en este versículo. Miren, si tú vas al versículo 29, está aquí: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿El yugo cuál es? Es la vida cristiana, que déjame decirte que no es fácil, es de valientes. Pero la vida cristiana es más fácil que la vida sin Cristo. Porque cuando te mostré el yugo es siempre de 2. Y en una cabeza apareces tú, y en la otra cabeza aparece Jesús. Y siempre va a ser más fácil y llevadero llevar el yugo con Jesús.
a llevarlo sin Él. Amén. Hay algo que tienes que entender. Dice, toma el yugo. Si tú no eres cristiano aún, yo te recomiendo, hermano, que lo seas. Que lo seas. Porque acá dice, si tú estás cansado de la vida, trabajado, si estás cargado, ya tu hombro ya no soportan, si sientes que ya no puedes más, Jesús dice, hey, ven a mí. Jesús no va a ir a ti. Él te pide que vengas a Él. Él te pide que tú vuelvas. Vení a mí. Toma mi yugo, que es la vida cristiana, que es el servicio de Dios y que no es fácil. Porque ya te dije ya, el yugo de Jesús no es fácil, pero es mucho más ligero que lo que ofrece el mundo. A eso se refiere. ¿Y qué tenemos que hacer? Aprender de Jesús. ¿Qué dice acá? ¿Cómo era Jesús? Manso. Jesús era manso, no era menso. Hay gente, menso, no, es manso. Algunos son mensos. Manso y humilde. Y aquí llegó una contradicción de mi vida, ¿no? Porque manso y humilde no es lo mismo. Así que me fui al Mataburros, a la Real Academia. Claro, a Mataburros, a la Real Academia. Mira, vamos a primero ver manso, ¿ya? Manso o mansa, para que no, pastor, no esté discriminando, no. Manso o mansa. Dice, cuando se refiere a un animal, pero esto también yo lo pongo similar a una persona, que no ataca ni actúa con agresividad, sino que se muestra dócil en compañía de las personas. O sea, una persona mansa es una persona tranquila. No es a la primera que te enoja así, ¡pah!, ¿no? El otro significado es sosegado, tranquilo y apacible. Algo similar a manso es tranquilo, quieto. Hermano, en esta vida nos dicen, oye, haz esto, haz lo otro, haz lo otro, haz lo otro. Mira, hermano, a veces tienes tantas cosas que hacer, pero tantas cosas que hacer, que al final no haces nada. A mí me ha pasado, hermano, que tengo tantas cosas que hacer. Digo, a ver, ¿qué hago? 2 horas, no, 3 horas. ¿Por cuál inicio? ¿Te ha pasado alguna vez? Y no sabes por dónde iniciar. Es mejor que te quedes a veces quieto, que disfrutes el día. Hermano, Jesús caminaba. Jesús no iba rápido de pueblo en pueblo. Él caminaba, y mientras caminaba disfrutaba el paisaje, disfrutaba la vida. Quieto. La quietud no es quedarte parado, es que tu alma se quede quieta. Esa es la quietud. Y es un tiempo que a veces tú separes un día para no hacer nada, pero disfrutar. Porque si vas a seguir pensando, ahora yo te lo pongo así y te lo describo. Cuando tú te preocupas, ¿cuántos están preocupados por su problema? Amén. Cuando tú te preocupas, así, lo mucho que te preocupes, ¿solucionas el problema? Entonces, ¿para qué te preocupas? Porque quiero preocuparme. La preocupación genera enfermedad, genera cansancio. Uy, me duele la cabeza. De repente tengo un tumor maligno. No sé. No, yo conozco gente así, que le duele la cabeza y dice, no, de repente ya se hizo ya se ven cómo lo están velando, ya no, o sea. Y de repente es corto de vista. No, porque cuando eres corto de vista también duele la cabeza. De repente tiene colesterol y tiene que dejar la hamburguesa y los broster, ¿no? O sea, pero, no, en serio, uno dice, tantas películas ha visto que ve un dolor de cabeza. Y actualmente nos hemos vuelto paranoicos, ¿no? Pasa algo y dice, uy. A tal punto que, bueno, recuerdo cuando salió una niña a profetizar que el día de mañana iba a haber, todos estaban, uy, no. Hasta me escribieron, pastor, ¿será verdad que le vamos a morir mañana? Y le digo, ok, pero la Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora, ¿no? Eso dice la Biblia, nadie sabe ni el día ni la hora.
yo le digo, lo que tú me estás diciendo es antibíblico. No, pastor, pero esa niña parece de verdad. Ok, le digo, hermano, mira, solo te digo, no, pastor, voy a cerrar mis ventanas. Yo le digo, el día que venga el fin del mundo, así cierras tu ventana, hermano, vas a morir, le digo. Porque es el fin del mundo y tu ventana no te va a... Tu ventana agarra, tira una piedra y se rompe. ¿Qué fin del mundo va? Y estamos así. Mira, algo que pasa cuando no te quedas quieto. O sea, no lo quieto de quedarte parado, sino quieto de espíritu, quieto de alma, tranquilo, relajado. Es importante tomarse pausas para salir a caminar. Mira, un día que pueda, a mí me ha tocado ir a caminar en el horario laboral. Me ha tocado y digo, y tú ves, mira las caras, mira todas las caras, todos apurados, todo. Y tú, que no tienes que trabajar, tú dices, ¿así seré yo cuando voy a trabajar? Sí, hermano, si eres tú cuando sales tarde y llegas al Metropolitano y ves una colaza y dices, no, Dios, ¿por qué a mí? No. Sí, así eres tú. No, tengo que pagar una deuda, no, ¿cómo sea? Y peor te va. Porque no descansas en el Señor. Cuando tú no descansas en el Señor, tú le estás diciendo a Dios que Él no es lo suficientemente poderoso para ayudarte. Y Dios es el dador de la vida. Y Él puede sanar, puede hacer milagros, pero necesita que tú creas en Él. Porque el día que sucede un milagro en tu vida, tú dirás, no. Yo he conocido personas que se han sanado milagrosamente y dicen, mi producto natural. Y encima se ponen Cherry, esto me curó. Y empiezan a vender, no, red de mercadeo, como milagroso. Porque le dan la gloria al producto, cuando Dios puede hacerlo. Amén. El segundo significado es muy importante, la humildad. Dice, virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades en obrar de acuerdo a este conocimiento. Mira, la humildad, que es una virtud de que tú reconozcas tus limitaciones. ¿Tú sabes por qué tú te endeudas? Porque tú no eres humilde. Como tienes tu tarjeta de crédito, o tú pasas. No, ¿qué va a pensar la gente de mí? Que soy pobre, ¿no? Y te endeudas, ¿no? Y pasas. Y después ya, uy, ¿tanto he gastado? Porque no reconoces tus limitaciones. Y hermano, la deuda es del enemigo. Cuando tú lees el formato de un crédito personal, dice que la persona da como aval su vida. No es que te van a matar, sino que tu vida le pertenece. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo que tú compres en vida es el aval. Si no pagas, eso es una deuda, eso es un crédito personal. Por eso se llama crédito personal, porque el aval es la persona, tu vida. Por eso se llama personal. Y uno dice, no, yo le meto cabeza al banco. No, el banco dice, no, el día que te compres algo, te lo quito. Son las deudas. Las deudas no son de Dios. Y yo sé que puede haber quizás emergencias o planificaciones. Sí, puede pasar. Pero muchas veces nos endeudamos porque no somos humildes. Porque no podemos vivir, como dice Pablo, en lo poco. Y nos gusta vivir en lo mucho. Y cuando las cosas van mal, hermano, si un día no tienes que salir a comer, no saldrás a comer. Si un día toca comer arroz con huevo, comerás arroz con huevo. No, pero ¿qué va a pensar la gente? ¿Que la gente te va a pagar la deuda? ¿La gente te va a pagar la deuda? Si puedes darte un lujo de comer quizás algo bueno, hazlo. Pero no te endeudes. Sé humilde, sé vivir en lo poco también, y sé vivir en la abundancia.
Pero que tengas una tarjeta de crédito con mucha, no es abundancia. Endeudarte no es abundancia. Y si tu trabajo te desgasta demasiado, eso tampoco es abundancia. Hay gente que solo se dedica a trabajar y después ya tendrás tu celular moderno, tu ropa moderna, todo. Pero si no disfrutas la vida, tampoco no. Hace poco vi una película que quizás quería compartir el equipo de líderes. Pero la película, lo principal que me habló es que la persona era un pandillero, ¿ya? Y de repente tuvo un hijo. Y buscaba trabajo, y no encontraba nada, porque ¿quién le da trabajo a un pandillero que estuvo en la cárcel? Y él estaba pensando quizás en volver a lo fácil, ¿no? Y de repente consiguió un trabajo de conserje. O sea, que el conserje es el que bonito, pero es el que limpia las cosas. Y cuando él encontró el trabajo era el mejor limpiador, hermano. Era un único en su especie, era el mejor. Los trabajadores antiguos lo miraban y decían: oye, tranquilo, tranquilo que me van a despedir por tu culpa. Y en sus tiempos libres lo que él hacía era aprender otras cosas de la empresa, porque quería superarse. ¿Tú te imaginas limpiando baños todos los días, barriendo? Que todo trabajo es digno, ¿eh? Todo trabajo es digno, definitivamente. Pero hablo a las personas que quizás tengan un trabajo de oficina y que reniegan de ese trabajo. Y está bien, Dios te puede dar un trabajo mejor, sí, pero si Dios te lo dio, gloria a Dios. Es que no puedo. Hermano, mi testimonio, yo trabajaba en una área y de repente la área desapareció. Yo era, se le dice release manager, bueno, no importa el nombre, pero eran los que recibían los componentes de producción. Bueno, no quiero hablar mucho de la carrera, pero es programación. O sea, veía que todo lo que se ha hecho de la programación esté bien y lo instalaba o lo mandaban a instalar. Era parte de ese proceso. Yo no había visto, o sea, una cosa es verificar la calidad y otra cosa es hacer el producto. Como se acabó mi área, yo tenía dos opciones: renunciar y buscar otro trabajo de lo mismo. Pero se abrió una oportunidad. Tenía que programar, ser programador. Y yo tenía como 6 años de experiencia en lo que venía haciendo, pero mi experiencia ya no valía nada. Tenía que empezar de cero. Y hermano, créeme que empezar de cero es horrible. O sea, mis 6 años de experiencia no valían, porque lo que estaba haciendo era diferente, era otra función. Y es lo que estoy trabajando actualmente. Y hace poco les conté mi testimonio que ya no, pasé a líder técnico y ahora soy arquitecto. No, les conté. Pero era de algo que no sabía nada. Era mi carrera, pero los ingenieros de sistemas no son programadores. No todos los ingenieros son programadores. Y yo tuve que, hermano, estudiar más. Gracias a Dios, el internet no solo sirve para redes sociales. En internet está todo, está Excel, uno en internet puede aprender todo. Puede hasta aprender inglés. Lo único que basta es ser disciplinado. Pero si vas a quejarte, y te cuento la historia de la película que vi. El hombre no había estudiado ni primaria, hermano. Y cuando fue a la entrevista le dice: yo soy graduado de la Universidad de la Vida. Y solo por la actitud bueno. No había estudiado. Y muchas veces nosotros tenemos una pésima actitud con las cosas. Y nos empezamos a cargar tanto. En vez de decir: gracias, Señor, porque siquiera tengo un trabajo de oficina. Estoy sentado. Gloria a Dios por el trabajo que tengo. Gloria porque tengo que comer. Ay, tengo que ir otro día a trabajar. No miras lo que no tienes, mira lo que tienes. Descansa en el Señor. Aprende a vivir con lo que tienes. Aprende a disfrutar con lo que tienes. Porque hay gente que no tiene que comer. Hay gente que no tiene tus medios, que no tiene trabajo. Pero si tú tienes algo que comer, y eres más rico que la tercera parte del mundo que está en el África,
que comen una vez al día y que a veces hacen como que cosas tan solo para llenarse, y nada nutritivo. El índice de nutrición en el África es altísimo. Y acá en Perú también hay gente muy pobre, que no tiene que comer tampoco. Y tú eres mucho más rico que ellos. Pero tú estás afanado, afanada, pensando. Hermano, pensar desgasta. Cansa más que trabajar. Entrega las cosas y empieza a disfrutar lo que tienes. Empieza a respirar y dice: ¡hey! Puedo respirar porque hay gente en el hospital que se está muriendo. Respira, aún respiras. Hay gente que está con sondas, internados en UCI. Pero tú puedes respirar. ¿Te das cuenta? Que si empiezas a entender las cosas de Dios, te darás cuenta que el yugo de Dios es fácil y que la carga del Señor es ligera, porque Él entregó su vida por ti, para rescatarte, para salvarte, para que no vivas afanado, para que no vayas afanado y cargado y cansado. Si tú estás así, el Señor dice: hey, vengan a mí los cansados y trabajados y yo los haré descansar. Confía en mí, dice Dios. Tú estás en las manos mías, dice Dios. Y si estás en mis manos, nada ni nadie te va a poder tocar, porque mis hijos no son avergonzados. Y lo que Dios dijo, Él lo va a hacer, porque Él no es hombre, ni hijo de hombre para mentir. Esta semana yo les conté, al grupo de líderes también les conté eso, que estuve muy afanado y hasta no pude dormir. Y ayer, conversando con mi esposa, me quedé hasta las 5 de la mañana conversando. No es que, hay una situación difícil que estábamos pasando. Y yo decía: wow, y tengo que predicar eso, ¿no? La situación es más compleja que tan solo buscar una casa. Es mucho más compleja. Ya a algunos les compartiré, pero el Señor me dijo: ¿qué te preocupas? No crea que acá, como uno es pastor, ya uno está tranquilo. No. Los problemas que uno tiene son quizás mucho más grandes que los tuyos. Bueno, si te paso mi estado de cuenta en deuda, te vas a poner a llorar. Y mucha de esa deuda nació porque invertí aquí. Y de eso yo no me arrepiento, porque sé que Dios no es deudor de nadie. Los que conocen la historia de esta iglesia saben que yo no dudé en invertir aquí, de endeudarme por la iglesia. Y aunque la iglesia no tuvo, yo tuve que pagar el mínimo y los intereses crecían. Yo no dudé en eso. Nunca he dudado en sembrar las cosas de Dios. Y uno dirá: pastor, pero usted es fácil, pasa tarjeta, pero no es que me regalen el dinero. Al final hay que pagar esa tarjeta. Y si no se paga a tiempo, hay que pagar los intereses. Y los intereses los cubro yo. Y no son 10 soles. Pero yo sé que el Señor no es deudor de nadie. Y Él, así como pone la prueba, pone la salida. Y ayer, conversando con mi esposa, encontramos una salida, que también es una decisión difícil, pero siempre habrá una salida. Pero déjame decirte que preocupándote: ay, ¿dónde viviré? ¿Qué comeré? El Señor va a proveer. El Señor va a sanar. El Señor va a curar. Pero confía en el Señor. Amén. Quiero terminar con esto. Uy, pastor, hoy día no leí mucha Biblia. Creo que el versículo fue... Hermano, la religión es lo contrario a Jesús. Ya te expliqué qué pasó con la religión, ¿no? Judas se arrepintió. Creo que sí se arrepintió. No, quizás no como la manera cristiana, pero se arrepintió de lo que hizo. Porque fue a entregar, pero fue a la religión y no fue a Jesús. El remordimiento lo llevó a la religión, pero la religión dijo: no, tú ya fallaste, no hay redención. Jesús le decía esto a los fariseos. Dice, a él le dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley,
porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Lucas 11:46. Sí, yo ya terminé de leer. Miren, los fariseos cargaban con mucha religión, con muchas normas que ni ellos mismos cumplían. Jesús no es religión. Jesús no son normas. Aquí está todo lo que tienes que hacer. Si alguien te dice algo que está fuera de aquí, así sea una costumbre, no es de Dios. Y parte, ya te lo dije, venid a mí todos los cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Amén. También quiero que entiendas algo. Es algo muy importante, que por más que tú hagas cosas aquí en la iglesia, que sirvas o no sirvas, si tú eres un hijo de Dios, el Señor no te va a amar más de lo que ya te ama. Porque si mi hija se porta mal, yo no la dejo de amar. Si se porta bien, no es que la amo más. ¿O es así, padres? ¿Es así? Si tu hijo se porta mal, ¿tú la dejas de amar? Eso sí, la corriges. Y es lo que pasa con Dios. No se corrige. Hay mucha gente que piensa que porque se alejó de Dios, el Señor lo dejó de amar. No, y el Señor no te dejó de amar. Porque el Señor no te salvó por obras, sino por gracia. Eso está en el siguiente versículo. Efesios capítulo 2, del 8 al 10. Efesios capítulo 2, del 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues el don de Dios, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, no es por obras que Dios te ama. Dios te ama porque eres su hijo. Si tú has aceptado a Jesús, si lo has aceptado como tu hijo, hagas lo que hagas, el Señor te ama. Eso no quiere decir que tú puedas hacer lo que tú quieras, ¿eh? No te equivoques, porque Él sí corrige a sus hijos, ¿eh? Y los corrige bien. O sea, así como tú corriges a tus hijos terrenalmente, Dios también corrige a sus hijos, pero no los corrige para que lastimarlos, sino para traerlos de vuelta. Si tú estás pasando alguna dificultad, quizás el Señor ha permitido para que vuelvas de nuevo, para que vuelvas a encontrarte nuevamente con Él. Amén. Quiero regalarte 2 versículos para terminar y para hablar del amor de Dios. La Biblia dice, Jeremías 31:3. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto prolongué mi misericordia. Y déjame decirte algo así, y quiero que entiendas que si tú estás vivo es por la misericordia de Dios, no porque seas bueno, no porque seas soy santurrón, así como contaba Oliver. No, yo no mataba a nadie. Como dice Oliver, nosotros no hemos sido pandilleros, ¿no? Hemos salido de una pandilla y ahora no tiramos piedras, ¿no? Así no ha sido nuestro testimonio. Nosotros hemos sido estudiantes. Y siempre decíamos, ¿no? Mientras otro pastor dice: no, yo salí de la cárcel, mira mis chuzos, acá están mis muertos. Y digo, ¿yo qué cuento? ¿No? O sea, ¿qué cuento, no? Pero yo tengo que contar. Ahora puedo contar que a los 14 años me convertí al Señor sin tener padres cristianos. Mis padres decían: ten lavado el cerebro, ¿qué haces en la iglesia? Mis padres no querían que vaya a la iglesia. Y Oliver tampoco. Yo he sido el que lo ha invitado a Oliver. Y me acuerdo que la primera vez que lo invité, su mamá le dijo: Oliver, yo quiero ser abuela. Porque lo invité a la iglesia. O sea, él pensaba que Oliver iba a ir a ser cura, ¿no? O sea, esa estaba en la idea. Y no les dio permiso. O sea, recuerdo que
Me acuerdo de eso porque fue la primera vez que lo invité. Mira, esa memoria de hace el año pasado, ¿no? Cuando tenía... Recuerdo que cuando no le dieron permiso a Oliver, él fue y se puso como esos niños así molestos que se van y se puso a llorar en su cuarto porque no le dieron permiso para ir a la iglesia. Su mamá lo vio triste y dijo: ya, hijo, anda. Ahora tienes que obligar a los hijos para que vayan a la iglesia, ¿no? No, a los 14, teníamos 14 años. Jovencitos que se enamoraron de Dios y que no teníamos padres cristianos que nos entendían. Y si tú tienes padres cristianos, agradece, valora las cosas del Señor. Valora, porque yo los conocí a los 14 y créeme que si no lo hubiese conocido, mi vida sería todo desordenada el día de hoy. No tendría una familia, ni carrera tuviera. Fue Dios en su misericordia. En todo ese proceso, en todos esos 21 años de cristiano, ha habido altas y bajas. Pero el Señor, en su misericordia, siempre ha sido fiel. Ponte de pie, quiero leerte un último versículo, pero quiero que te despiertes. Ponte de pie. Yo quiero que este versículo sea tu rema en problemas, en dificultades. Si tú hoy le dices: Señor, entra en mi vida, te entrego mi vida, nada te va a poder separar del amor de Dios, nada. El Señor no te juzga cuando le fallas. Él dice: arrepiéntete, arrepiéntete. El Señor te pide que te arrepientas, no que te sientas mal, no que vayas a la religión como fue Judas, porque la religión te dirá: tú no eres digno, no eres digna. Eso te va a decir la religión, que no eres digno, que eres un fraude. A cambio Jesús te dirá: con amor eterno yo te amo. Te amo con amor eterno. Y Pablo nos enseñó esto. En Romanos 8, del 38 al 39 dice, 38 al 39 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te podrá separar del amor de Dios. Descansa en el Señor, créele a Él. Si ya no puedes hacer nada, créele a Él. Hermano, creer no es fácil, porque nosotros somos seres que ven. Pero si yo te dijera que el día de mañana todo va a estar bien, y tú creyeras, empezarías a vivir tranquilo, empezarías a vivir descansado, ya no afanado, ya no afanada. El día de mañana todo está bien. Si tú le fallaste al Señor, Él no te juzga. ¿Cómo no vas a servirle a alguien que no te juzga? ¿Cómo no vas a servirle a alguien que te ama con amor eterno? ¿Cómo no vas a buscar a alguien que te ama con locura, a tal punto que entregó su vida por ti? Deja los afanes. Yo no digo que no te preocupes por nada, hay que preocuparse, pero también hay que aprender a descansar en el Señor. Hay que aprender a descansar y un día quedarnos quietos, y un día tan solo buscar la presencia de Dios y decirle: Señor, aquí estoy cargado, estoy cansado, mi alma necesita descanso el día de hoy, ya no puedo más.